Se nos pide realizar la operación indicada y simplificar. Observe cómo tenemos el producto de dos binomios. Estos también se conocen como productos especiales porque los binomios son conjugados. Mirando el primer ejemplo, observe cómo tenemos la cantidad 6/5 más 3 veces la cantidad 6/5 menos 3. Entonces, algunos libros de texto proporcionan una fórmula al multiplicar conjugados binomiales, como se muestra a continuación. Vamos a seguir adelante y multiplicar como lo hacemos normalmente, usando la distribución repetida. Entonces, para multiplicar estos dos binomios, necesitamos distribuir ambos términos en el primer binomio en el segundo binomio. Entonces, primero distribuimos 6/5 en el segundo binomio, lo que nos daría dos productos. Luego distribuimos los tres positivos en el segundo binomio, lo que nos da dos productos más. El producto de dos binomios siempre tendrá 4 productos. Algunos libros de texto usan el acrónimo FOIL para explicar cómo multiplicar dos binomios, donde el producto de los términos primero, externo, interno y último nos daría estos 4 productos. Nuevamente, creo que es más fácil recordar la distribución repetida. Ahora escribamos cada producto. Entonces, el primer producto es 6/5 por 6/5. Entonces tenemos más 6/5 veces negativo 3. Además, ahora distribuimos los tres positivos, por lo que tenemos 3 veces 6/5. Más 3 veces negativo 3. Ahora determinemos cada producto. Bueno, 6/5 por 6/5 serían 36/25. Entonces tenemos 36/25t cuadrado. Entonces tenemos más 6/5 veces negativo 3. Podemos escribir 3 negativos como una fracción con un denominador de 1. Entonces este producto sería negativo 18/5. En lugar de más 18/5 negativos t, escribamos menos 18/5. Y tenemos más positivo 3 veces 6/5 sería más 18/5. Y finalmente tenemos más 3 veces negativo 3, más 9 negativo, o simplemente menos 9. Ahora, combinando términos similares, observe cómo estos dos términos son similares y opuestos, y por lo tanto, 18/5 negativos más 18/5 es 0. Al multiplicar dos conjugados, estos dos términos siempre deben ser opuestos y simplificarse a 0. Entonces el producto final es 36/25t al cuadrado menos 9. Para este primer ejemplo, si intentamos aplicar la fórmula que se muestra aquí, observe cómo A es igual a 6/5t. Y B es igual a 3. Usando la fórmula, el producto es igual a 1 cuadrado menos b al cuadrado, lo que equivale al cuadrado de 6/5t. Menos el cuadrado de 3. Observe que el cuadrado de 6/5 sería 36/25t al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, lo que nos da el mismo producto. Veamos un segundo ejemplo. Nuevamente, para encontrar este producto, distribuiremos los términos en el primer binomio en el segundo binomio. Entonces, primero distribuye los 3a en el segundo binomio para que tengamos dos productos. Luego distribuimos los 2 novenos negativos en el segundo binomio, dándonos 2 productos más. Entonces, distribuyendo 3a, obtenemos 3 por 3 por 3. Más 3 por 2 veces noveno. Más 2 novenos negativos por 3a. Y finalmente más 2 novenos negativos. Multiplicado por 2 novenos. Ahora encontramos cada producto. 3a veces 3a es 9 al cuadrado. Además, escriba 3a como fracción con un denominador de 1. Observe que 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 3 en 3 y 3 en 9. Entonces este producto es 2/3 a. Entonces tenemos más 2/3 a. Luego tenemos más, nuevamente escribamos 3a como una fracción con un denominador de 1, factor común de 3. 3 en 3 y 3 en 9.
Observe cómo este producto es negativo 2/3 a, entonces tenemos menos 2/3 a. Y luego finalmente tenemos más 2/9 negativos por 2/9 positivos, lo que sería negativo 4/80 primeros. Entonces tenemos menos 4/80 y primeros. Observen nuevamente cómo estos dos términos son como términos y opuestos, y por lo tanto, el producto final es 9 al cuadrado. Menos 4/81. Espero que hayas encontrado esto útil.